Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de la templanza. Es en la lista de Gálatas 5, 22 y 23 el último texto o la última virtud que se menciona. Y la próxima semana estaremos hablando sobre el tema del amor, que es el que engloba todo lo que hemos estado hablando. Hoy vamos a hablar de la templanza y la verdad es que al final de esta reflexión yo espero que ustedes puedan darse cuenta de que es lo principal que se necesita en nuestra sociedad. Cuando yo veo la sociedad actual, veo que el tema central de nuestra sociedad es el hedonismo. ¿Y qué es eso? Es el deseo del placer por el placer. Simplemente es ese anhelo constante de que todas las cosas me hagan sentir bien. Y si algo no me hace sentir bien, pues tiene que ser desechado. Alguien escribió al respecto lo siguiente: el tiempo moderno consiste en llegar completamente agotado a la sepultura, después de haber convertido la vida en una feria de juguetes, pilotar como un bólido el propio cuerpo para recibir todos los placeres vertiginosamente por cada uno de los orificios que tiene nuestra carne, y al final de esta ráfaga vislumbrar una lápida y aplastar contra ella el carnet de identidad con un golpe mortal. Así decía un filósofo a finales del siglo XX, cómo veía él nuestra sociedad. Toda la gente quiere disfrutar y disfrutar al máximo de todas las cosas que pueda tener en esta vida. El problema es que muchas veces termina siendo de desastrosas consecuencias para nosotros y para nuestro futuro. Tal es el deseo de tener disfrute que hay personas que ponen en riesgo su propia vida. Ustedes saben que una de las principales enfermedades que tiene una persona con alcoholismo es la cirrosis. Y muchas personas no les importa saber que en algún momento tendrán consecuencias al respecto con tal de disfrutar. De hecho, alguien hizo una imagen que a mí me impactó sobre el tema del coronavirus, que ustedes saben que es algo que hoy en día nos está tomando bastante atención. Una persona estaba con una mascarilla tapándose para tratar de protegerse del coronavirus mientras fumaba un cigarrillo y tenía una botella de alcohol en la mano. Y decía, hay que protegerse. Y la verdad es que mucha gente está así, quiere protegerse del coronavirus, pero está llevando una vida que le está llevando directamente a la muerte y más rápido que cualquier coronavirus. La situación es que muchas veces nosotros no percibimos eso como un mal, pero lo cierto es que las estadísticas demuestran que las muertes por alcoholismo son mucho más altas que las muertes por coronavirus. Así que este deseo del placer, este afán por tratar de conseguir todas las cosas que nos gustan, nos está cada vez haciendo más daño. Si vamos por el otro lado, el afán por la satisfacción sexual comienza a destruir cada vez más hogares. No estamos contentos con tener a veces solamente nuestra pareja, sino que buscamos por fuera. Y eso es otro ejemplo del placer por el placer. La pornografía se ha ampliado hoy en día de tal manera que es una de las industrias que más dinero mueve a nivel mundial. El placer por el placer. Y sigo yo buscando y sigo encontrando una serie de obsesiones actuales con el placer. Pero si voy más allá a las consecuencias, me encuentro otra cosa más, otro problema más. Si lo que interesa es el placer, ¿qué pasa con las personas que ya no están o no pueden sentir placer? Y ahí surge uno de los problemas de nuestro siglo, la eutanasia, lo que se suele llamar una muerte feliz. Pero ¿cuál es el sentido o el propósito de la eutanasia? En un principio se decía, si una persona está enferma, está en una situación crítica, tal vez un cáncer terminal, para que no sufra, que muera. Pero hoy en día la situación es más radical. Hoy en día se plantea en países como Holanda la muerte por depresión. Es decir, si una persona llega a una clínica y dice, miren, estoy muy deprimido, ya no aguanto la vida, legalmente esa persona puede practicársele una eutanasia, simplemente por una depresión.
La obsesión que tenemos con simplemente satisfacer nuestros deseos llega al punto de que cuando no me siento tranquilo con mi vida, pues entonces mejor me muero. Y cada vez se sigue presionando más en estos ámbitos. Tenemos que darnos cuenta de cuánto está afectando este hedonismo, este deseo del placer por el placer en nuestra vida. Voy más allá. Esta obsesión con el placer por el placer nos ha llevado a un momento en el cual el aborto es uno de las principales causas de muerte. ¿Y por qué muere el niño? En unos casos, claro, porque corre la vida de la madre en riesgo, y por esa razón pues se dice, tenemos que escoger entre la madre o el hijo. Pero cada vez estamos llegando más al punto en el cual hay que matar al niño para que la madre pueda disfrutar de la vida. El hedonismo se sigue metiendo cada vez más y con más fuerza en nuestra sociedad. Y no solamente estoy hablando fuera de la iglesia. Muchas veces dentro de la iglesia también se ha metido. A veces queremos que Dios solamente satisfaga nuestros deseos. Y le pedimos cosas, y le pedimos dinero, y le pedimos posesiones, y le pedimos tantas cosas para sentirnos bien, para sentirnos placenteros. Lastimosamente, todo eso está cada vez más destruyendo nuestra vida y destruyendo todo nuestro entorno familiar. Así que en ese contexto estamos, en esa situación nos hallamos, y por esa razón necesitamos ver qué es lo que se debe hacer. Y ahí viene el tema de la templanza. ¿Qué es la templanza? ¿A qué se refiere el texto bíblico cuando habla de templanza? La templanza tiene que ver con la capacidad que tú tienes de saberte dominar. ¿Eres tú capaz de dominarte a ti mismo? ¿Eres tú capaz de controlar tus impulsos y deseos? Mi esposa hace un par de semanas me contó que había puesto una imagen, una ilustración, un video de unos niños a los cuales les ponían al frente un marshmallow para ver si sabían o no sabían soportar la tentación de comerse aquel dulce. Y en el video, si ustedes lo pudieron ver, lo que sucede es que le dicen, ahí está el marshmallow, y le dicen, si te lo comes, es el único que te comerás. Pero si no te lo comes, a lo que yo regrese te doy 2. Y lo que se veía en ese video es que más de la mitad de los niños se comían el marshmallow. Y esto que pasa con niños, también pasa con los adultos. No somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, y por esa incapacidad de dominio propio es que comenzamos a dejar que la vida vaya de tumbo en tumbo. No somos capaces de decirnos a nosotros mismos no. A veces quien fue la única persona que nos dijo no fueron nuestros padres, pero cuando nos separamos, cuando nos independizamos, ¿qué pasó? Ahora sí yo soy la ley y yo hago lo que yo quiero. Y a veces pensamos que somos libres. Creemos que somos libres porque decimos, bueno, yo hago lo que yo quiero. Pero a partir del punto de la templanza nos podemos dar cuenta de algo. Tú no haces lo que quieres, tú haces lo que tus impulsos y deseos quieren. Y mucha gente termina en lo que se suele llamar adicciones. ¿Por qué? Porque básicamente ya no se pueden controlar, ya no son capaces de dominarse, y quien los domina es su pasión. Llámese drogas, llámese alcohol, llámese pornografía, llámese lo que sea. No son capaces de controlarse y simplemente los domina sus pasiones. Eso es entonces la templanza, el dominio de tus impulsos, saber decir no cuando hay que decir no. Y a veces he oído que algunas personas dicen, no es fácil decir no. Mucha gente está acostumbrada a decirle sí a todas las cosas, y ahí vienen los problemas. Si tú realmente quieres crecer en la vida y en muchos ámbitos, tienes que aprender a decir no, a saberte dominar, a saberte controlar, que eso es la templanza. Cuando tú aprendes a dominarte, tú puedes incluso crecer económicamente. Uno de los principios de crecimiento económico más importantes es el ahorro. El ahorro y obviamente la inversión. Pero ¿qué vas a invertir si no eres capaz de ahorrar? Hay gente que dice, no, voy a pedir un préstamo y con ese préstamo voy a invertir.
Pero si no tienes la capacidad de dominarte a ti mismo, ¿qué pasará con ese dinero que prestaste? Te lo gastarás. Y conozco gente que ha pedido préstamos, $5,000, $10,000 al banco, y al cabo de un par de semanas ya solo les queda $6,000 o les queda $3,000. ¿Por qué? Porque se han gastado en cositas que decían que necesitaban. No tienen dominio propio. Ven una propaganda y dicen: esto necesito. Ven otra propaganda: esto quiero. Esto es justo lo que estaba buscando. ¿Y para qué sirve? No sé, pero yo sé que es lo que necesito. Nos dejamos llevar por las propagandas. Si tú realmente quieres prosperar, un principio clave es la templanza, el dominio propio. Aprende a controlarte, aprende a decir no y aprende a ahorrar. Otra forma de mostrar el dominio propio es relacionado con la procrastinación. ¿Qué es eso? ¿Es una pastilla? No, no es una pastilla. La procrastinación es cuando tú no sabes cumplir las cosas a tiempo, cuando estás acostumbrado a posponer. Tú puedes darte cuenta si es que eres una persona habituada a la procrastinación, si es que de 4 visitas o de 4 citas que tenías, has pospuesto 3. Ahí tú sabes si eres una persona que no sabe dominarse en esos hábitos. Si eres una persona a la cual se le dijo: tienes que entregar esto el día lunes a las 9 de la mañana, pero lo entregas el jueves a las 3 de la tarde. Y sabemos que nuestra sociedad ecuatoriana es muy acostumbrada a eso. Jefe, ¿para cuándo me tiene la pared? En una semanita le tengo. Y pasa la semana, y pasan las 2 semanas, y pasa el mes, y recién ahí sale el proyecto. La procrastinación es un mal propio de quienes no saben dominarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque básicamente dicen: ya tendré tiempo, más tardecito, luego lo hago, en otro momentito, y poco a poco seguimos postergando. Ese es un mal. Otro ejemplo también de lo mismo es cuando una persona dice: me voy a comprometer a tal proyecto, y le dicen: pero te tengo este otro proyecto, ya, ese también, y este otro también, ese también, y me lleno de 20 proyectos y no soy capaz de completar ninguno. La procrastinación surge justamente de no saberte dominar, de no saber decir no cuando hay que decir no. Otro ejemplo de cómo el dominio propio nos puede ayudar es cuando nosotros pasamos a la infidelidad. Básicamente es cuando no sabemos decir no. Si no aprendemos a decir no, tarde o temprano podemos estar llevando al declive, al fracaso a nuestro hogar. Hay que saber decir no. Algunos piensan: no, es que me siento importante cuando alguien me manda un piropo. Eso no importa, mi hermano, mi hermana. Si tú eres casado, casada, tú tienes que reconocer que tú te debes a una sola persona. Y los piropos o los mensajes que te puedan estar diciendo muy bonitos a ti no importan. Solo debe importarte tu pareja. La cuestión de saber decir no. Está muy bonito, me dicen cosas muy bellas, pero lo siento mucho, soy casado. Así que otro ejemplo. Y un último ejemplo, más o menos relacionado con el primero, el problema del sobreendeudamiento. Hoy en día la tarjeta de crédito nos ha ayudado a endeudarnos más de lo que debemos. Según lo que leí en el periódico hace pocos días, somos la sociedad más endeudada de todos los tiempos. Estamos en un punto crítico como planeta porque estamos sobreendeudados. La pregunta sería: ¿de dónde sale toda la plata? Es hipotecando el futuro. Siempre es hipotecando el futuro. Es decir, si mañana o pasado mañana se da una crisis de no pago, ¿qué pasará? Todo el planeta sufrirá una crisis porque no hay de dónde pagar, porque ya hipotecamos los próximos 10, 15 o 20 años. Todo eso fruto de no saber decir no. Todo eso es fruto de saber sacar la tarjeta y firmar y pensar: algún rato pagaré. Aprendamos a dominarnos a nosotros mismos. Eso es lo que significa la templanza. Y mira que es uno de los atributos del fruto del Espíritu. Saberte dominar, saber decir no a las deudas, saber decir no a postergar las obligaciones que tenemos, saber decir no a
el despilfarro del dinero, saber decir no a la pornografía, saber decir no al alcohol y a tantas otras cosas. Alguien dirá, bueno, pero entonces significa que no debemos disfrutar de nada, que debemos ser personas sufridoras. No, eso no significa. El dominio propio es eso, dominarte, no significa negarte. Dominarte a ti mismo. El placer viene de Dios. Si Dios no hubiese querido que tengamos placer, no nos hubiese dado placer en nuestro cuerpo. Pero si nos dio, fue para que lo sepamos usar con medida, con mesura. El placer sexual está bien, pero dentro de los límites que Dios estableció, es decir, en el matrimonio. El placer que nosotros tenemos por una buena comida está bien, pero con mesura. Cuando nos dejamos llevar, comienzan los problemas. La sociedad que más muertes tiene por causas de sobrepeso, la nuestra. Hace un siglo, la principal razón de muertes era por hambre. Hoy en día le ha superado el sobrepeso. Problemas de diabetes, problemas de infartos, problemas coronarios, todos ellos producto de exceso de peso. ¿Y todos ellos producto de qué? No sabernos dominar. Así que la templanza, el fruto del Espíritu, nos está llamando a sabernos medir, a saber decir no a muchas cosas que nosotros teníamos. Está bien comer, sí, pero con mesura. Está bien disfrutar de la relación sexual, sí, pero dentro del matrimonio. Está bien gastar, comprar cosas, sí, pero siempre de acuerdo a tus posibilidades. No de acuerdo a las posibilidades del vecino, ni de acuerdo a las posibilidades que te dice la tarjeta de crédito. De acuerdo a tus posibilidades. Recuerden que amigo del gasto innecesario es la envidia. Es que como el vecino se compró un carro súper bonito, yo quiero el mismo carro. O quiero el mismo carro, pero full equipo para poderle sacar envidia al vecino. Y es así como dejamos que el sobreendeudamiento nos gane. Así que si tú quieres realmente tener una vida equilibrada, aprende a dominarte en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo hago? Sería la pregunta. Para saber dominarme, ¿cómo hago para aprender el dominio propio? A lo mejor alguno dirá, bueno, en mi familia nunca me enseñaron el dominio propio. En mi familia pasaba que cuando había abundancia, nos gastábamos todos. Y cuando había escasez, andábamos sufriendo. Y nunca se nos ocurrió guardar para los tiempos malos. Siempre pensábamos, ya de haber, ya habrá, algo se ha de sumar. Así que yo no sé cómo es eso de dominarme a mí mismo y gastar adecuadamente. Yo encuentro unos ejercicios que son propios del texto bíblico y que nos ayudan en esto. Se los suele llamar los ejercicios espirituales. Y son ejercicios que ayudan a controlar la voluntad. Víctor Hugo, un escritor francés, decía, a nadie le faltan las fuerzas, lo que le falta a muchos es la voluntad. Este personaje tiene una historia muy curiosa. En cierta ocasión le pidieron que hiciera ya un libro que tenía que entregar y pasaban los meses, su editor le decía que fue con el libro, no entregaba el libro, ya mismo te lo entrego, y no entregaba el libro hasta que un momento dado le dijeron, ya se acabó el tiempo y no has entregado el libro. Entonces él se dio cuenta de que no podía dominarse. Así que dice la historia, cuenta él mismo, que tomó toda su ropa, la metió en un armario, puso llave y botó la llave. Solo se quedó con una manta y dijo, no salgo de esta habitación hasta que termine ese libro. Y es así como en el lapso de 3 semanas logró escribir el libro que le estaban pidiendo. Tuvo que obligarse a sí mismo para poder conseguir lo que tenía que hacer. Y él es el que dice esto que les acabo de leer. A nadie le faltan las fuerzas, a muchos les falta voluntad. ¿Cómo domino mi voluntad? ¿Cómo aprendo a dominar mi voluntad? Encuentro varios ejercicios. Primero, se llaman ejercicios espirituales, tal cual. Aprende a orar. Tú dirás, bueno, pero yo sí oro. Cuando estoy en una situación crítica me pongo a orar.
Cuando estoy en el tráfico y no avanza el tráfico, me pongo a orar. No, disciplina la oración. Ponte un horario para la oración. Sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, pero hazlo disciplina. Pase lo que pase, ese es mi tiempo de oración. Haz disciplina. Relacionado con eso, haz disciplina los horarios de comidas. No seas de esas personas que desayuna a veces a las 5 de la mañana, a veces a las 9, a veces a las 11. Almuerza a las 12, a veces a las 2, a veces a las 5. Ponte un horario. Y eso te va a ayudar a disciplinarte. La oración, primeramente. Segundo hábito o segundo ejercicio que nos ayuda a dominarnos, el ayuno. Eso fortalece la templanza. ¿Por qué razón? Porque es saberte decir no, aun cuando tienes hambre. Y tú sientes el hambre. Cuando estás en ayuno, casualmente se asoman todos los amigos a decirte: justo quería invitarte unas costillas. Justo me acaban de pagar y yo que quería invitarte a comer una fritada. Justo ese rato se asoman todos a quererte invitar. Pero ahí es donde tú debes decir no. Aprende, con el ayuno aprendes a dominarte, aprendes a decir no. Practica el ayuno. No es muy común y muchas veces nosotros esperamos que la iglesia anuncie un ayuno para entonces hacer nosotros un ayuno. Aprende tú a hacer tus propios ayunos. La iglesia primitiva tenía por costumbre hacer ayunos 2 veces a la semana, los días martes y los días jueves. Todos los martes y jueves la iglesia ayunaba. Y nadie les decía ayunen. Todos ya sabían, martes y jueves ayunaban. El miércoles estuvimos en un ayuno como iglesia. Yo les había dicho, no significa que tienes que privarte de todo. Tú tienes que considerar por motivos de salud, por problemas gástricos, no puedes ayunar completamente. La cuestión es el dominio propio. Este día voy a comer solamente lo necesario. En lugar de comerte la fritada o las chuletas, una galletita con una agüita de valeriana. No, demasiado fuerte la valeriana. De manzanilla nomás. Tú te dominas, tú te controlas y eso te ayuda para otros hábitos. Aprende a hacer ayunos cotidianamente. No puede ser una vez a la semana, listo, no hay problema, hazlo una vez al mes. Pero comprométete a cumplir con lo que estás haciendo. Otra forma de poder nosotros dominarnos es la vigilia. Porque le tenemos que decir no al sueño. Y generalmente es difícil hacerlo. Es fácil hasta eso de las 11 de la noche. Es difícil ya a las 3 de la mañana. Y me he dado cuenta por las veces que hemos hecho vigilia que a eso de las 3:30 de la mañana es el punto crítico. Porque ahí es cuando comienzo a ver que los ojos parece que se vuelven como tipo El Exorcista o algo así. Ahí es el punto crítico. Pero si tú sabes dominarte, estás controlando tu sueño y estás aprendiendo a dominarte. Son ejercicios muy sencillos, pero que nos ayudan a aprender el dominio propio, a decir no a los placeres, a decir no a muchas cosas que nos gustan. Esos 3 son claves. Hay muchos otros más que podemos nosotros mencionar. Por ejemplo, el devocional diario. Hacer del devocional un hábito constante. Voy a estudiar la Biblia, un capítulo cada día. Pase lo que pase, leeré la Biblia. Es que está difícil, es que es aburrido, pero lo haré de todas maneras. Es mi hábito, lo haré aunque no me guste. Ahí tú empiezas a fortalecerte. Una frase que a mí siempre me llamó la atención cuando estaba en sus tiempos ganando sus medallas, este corredor ecuatoriano, Jefferson Pérez. Una frase que a mí me llamó la atención cuando en alguna ocasión le hicieron una entrevista. Él decía que tenía que luchar contra el mayor de sus enemigos. Y ese enemigo era él mismo. Porque ese enemigo le decía: tienes que quedarte un ratito más en la cama. Tienes que descansar. Ya estás agotado, ¿para qué sigues entrenando?
Y él decía, cada día tengo que luchar contra ese enemigo que soy yo mismo. Y eso que decía él para un deporte es muy valioso para nosotros en la vida cotidiana. Cada día lucha contra ese deseo de dejarte a la libre y hacer lo que tus impulsos y deseos quieren. Aprende a dominarte. Finalmente, otra cosa que nos ayuda a controlarnos es aprender a meditar en la eternidad. ¿A qué me refiero con esto? No te digo que simplemente estés ahí tonteando, sin saber qué hacer. Comienza a reflexionar que esta vida es corta y que no tenemos los años comprados. Comienza a meditar que los años siguen corriendo y que algún momento tendrás que entrar a la presencia del Señor. Tienes que considerar eso. Y cuando llegue ese momento, ¿cómo te presentarás delante de Él? ¿Como una persona que nunca supo llevar bien su vida? ¿O como una persona que siempre supo llevar correctamente su vida para honrar a Dios? Medita en eso. Y cuando estés ahí frente a ese plato doble de fritada, piensa en la eternidad. ¿Supiste dominarte o no te supiste dominar? ¿Supiste controlar tus impulsos o no supiste controlar tus impulsos? La templanza es la capacidad de dominarte a ti mismo. ¿Sabes hacerlo? Si no sabes hacerlo, es el momento de empezar a ejercitarte, porque este dominio propio te servirá para toda la vida. Mi hermano, que Dios ponga en tu vida dominio propio o templanza. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.